Muy buenos días, buen día con todos. Hoy estoy al lado del doctor Jorge Chancos Villaca, una persona ilustre, una persona que tengo gran admiración y un buen amigo. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está hoy día usted? Buenos días, gracias por la visita, mi querido Edwin. Profundamente agradecido por esta visita tan importante para mí. Wow, muchas gracias, muchas gracias. Voy a parafrasear un poco con quién estamos hablando. El doctor Jorge Chancos es profesor, ha sido profesor de educación en la PUCT, ¿no? Sí, Ha sido bachiller de geografía en el 74, 7-4. en la Mayor de San Marcos, geógrafo profesional en 1976, maestría en ciencias de la educación, mención geográfica en 1993 y doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Universidad Federico Villarreal, 2011. También tiene tesis doctoral en el 2011. Su tesis fue El deshielo de los glaciares de la cordillera Pariacaca y su influencia en el origen y caudal del río Rímac, auspiciada por la Sociedad Geográfica de Lima. Un trabajo de 210 páginas sobre glaciarismo y cuencas hidrográficas. Bueno, esta va a ser una conversación, doctor Chancos, amigo, gracias por la oportunidad de este espacio, pero yo creo que hay muchas personas que queremos saber quién es usted y cómo fue alcanzando cada meta que se propuso, cada sueño que tuvo y cuál es su trayectoria para decirnos a todos de que es indispensable el conocimiento, puesto que también tengo publicaciones geográficas en el 2018-2019, obras de 400 páginas en la que conceptualiza la evolución del pensamiento geográfico en Perú. Increíble, desde el Tahuantinsuyo hasta la geografía moderna, y destaca el método sistémico como herramienta integradora. Otras contribuciones incluyen investigaciones sobre sisicultura en comunidades andinas y la aplicación del enfoque sistémico en el análisis geográfico, enseñanzas también e influencia educativa en la Universidad Mayor de San Marcos y Federico Villarreal. Doctor Chancos tiene una larga carrera, tiene 88 años, me dice que va a llegar hasta los 100 años. Sin Dios la escuche. De verdad que nosotros como personas, como gente que quiere cultivarse, buscamos pues este tipo de referencia en el conocimiento y la cultura de nuestro país. ¿Cómo se siente usted de esta carrera que ha tenido, doctor Chancos? Bueno, resumiendo brevemente lo que es, como dices, la carrera profesional que he crecido. Yo soy un humilde nací en Huancapi, 1937, un campesino quechua hablante. A partir de los 10 años, cuando ingresé, ya en esa época se llamaba transición. Allí recién empecé a aprender castellano. Wow. Y luego, a los 10 años, mi papá me llevó a Ica a trabajar. Todas las vacaciones íbamos a Ica a trabajar en las haciendas. Ahí poco a poco aprender castellano. Wow. Luego continué colegio. En esa época, mi provincia era una capital nueva y mucha gente éramos totalmente ignorantes y atrasados. No había colegio primaria completa, menos secundaria, entonces empezamos a ir para estudiar secundaria hasta Ayacucho a pie. Wow, 3 días.
Ahí terminé los 5 años de quinto año secundaria. Egresé en 1956. Después ya me vine acá a Lima, y en Lima había cada uno por cada hermano, no son 4 hermanos varones aquí, y cada uno por su cuenta. Ya no hay dependencia de papá, ni mamá, ni nada. Y así tuvimos la oportunidad de ingresar a la universidad. Yo, en mi caso, ingreso a la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estudié para hacer profesor de educación primaria. Allí donde saco una tesis sobre organización y funcionamiento de bibliotecas escolares. Con esa tesis me graduó en 1968. En 1959 se produjo un concurso nacional, a nivel nacional, para aquellos profesores que están en diferentes lugares del país que quieren trabajar en Lima Metropolitana. Había un concurso. Yo recién egresadito, tampoco no quería irme a provincia, sino que quedarme en una capital. Concurso. Y allí habían de todos, se presentaron 3.000 docentes para 300 vacantes. Wow. Entonces, no sé, felizmente yo estaba ejerciendo ya los docencia en calidad de contratado en la época de Velasco Alvarado, que la educación estaba modernizando totalmente, ¿no? Entonces yo estaba un poco al día con todos los procesos de enseñanza y más los conocimientos de la universidad. Salgo prácticamente en 13 lugar, ocupando el 13 lugar. El 13 puesto, mire. Porque yo fui a contar las notas que se fueron publicadas, que están por encima mío, ¿no? El puntaje entonces yo era 13. Pero a la hora de adjudicarme, ya no estaba 13, estaba en 95. Bueno, ya no producé nada. Y ya se habían distribuido, entonces me enviaron a Ermitaño. Ahí ejercí la docencia primaria. Pero estando en la misma católica, yo ingresé a San Marcos. Pues son 2 años consecutivos. Estudié en la católica y en San Marcos, y trabajaba al mismo tiempo. Y felizmente ya terminé en 1971. De ahí saco mi bachillerato en 1974 con una tesis que titulaba Bases geográficas para el cultivo de trucha en las lagunas de la cuenca alta del río Cañete. El río Cañete. Ahora, esa tesis fue publicada y vendida en los mejores libros de Lima. Wow. La Familia, Época, el mismo estudio de la Católica, que quedaba en la Plaza Francia. A raíz de esa biblioteca, me entrevistaron en comercio, se difundió un poco, di algunas charlas y efectivamente tuvo una buena repercusión, porque yo planteaba elaboración de peces vivos de cultivo de trucha, piscigranjas familiares, piscigranjas escolares, piscigranjas cooperativas, piscigranjas comunales. Porque el cooperativismo en esa época está de moda. Y así, en el Valle de Chillón, los primeros que llevaron a cabo fue la comunidad de Huaros, que implantaron su piscigranja comunal, que hasta ahora es una piscigranja exitosa. Es correcto. Que alimenta de trucha a Lima. A todos, sí. A Lima. Bueno, igualmente sobre la biblioteca de escolares, le digo a mi hermano, ¿por qué no tenemos conocimiento teórico? ¿Por qué no llevamos a la práctica? Y lo llevamos a cabo en la práctica fundando la biblioteca escolar de la Municipalidad de Huancapi, que justamente el 28 de julio de este año cumple sus bodas de oro. ¡Wow! Bodas de oro. Ahora tengo 50 años. preparado también para ir a asistir y poner la placa de recordatorio, etc. Qué bonito.
qué bonito. Entonces, cuando hago mi tesis, no hago pensando como todos hacen para salvar, aprobar el curso, título, etc. No, yo siempre pensando en publicar. Y mi tesis de bachillerato, de maestría, que se llevó a cabo en la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, más conocido como La Cantuta. Ya. Allí sacó una tesis titulada Impacto de los flujos torrenciales en los asentamientos humanos de la zona árida de la cuenca del río Rímac. Ahora, ese libro, no sé cómo, se han enterado en Europa y me han llamado para publicar y lo han publicado por la editorial académica española, pero editada en Berlín. En Berlín, ahí lo tengo el libro. En Alemania. Y mi tesis doctoral, como mencionabas, viví en la Universidad Federico Villarreal, porque normalmente casi en todas las universidades piden para ser doctor tiene que tener conocimiento de 2 idiomas extranjeros. Y la única universidad que pedía el conocimiento de quechua, Quechua hablante, ¿ves? Claro. Ingresé ahí, primero seguí doctorado en educación, luego doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Y esa publicación, como mencionabas, sobre deshielos de los glaciares, en los glaciares de Pariajaja, en la cuenca del río Rímac, eso impactó en su caudal y el origen del río Rímac. Ahí planteamos el origen del río, dónde es el punto de origen del río Rímac. Mucha gente desconoce. Pregunta a cualquiera, todo el mundo te dice Tiquio, otros ni te responden porque no saben dónde se origina. Entonces fue un descubrimiento de eso, gracias a la cartografía moderna que apareció en esa época. Y he viajado al punto, tomar fotografías igualmente, y se le interesó a la Sociedad Geográfica de Lima y ellos publicaron el libro de mi tesis doctoral. Ahora, ese tema no es cualquier tema, es un tema de impacto mundial, porque con este calentamiento global se está acelerando el retroceso glaciar de todos los glaciares tropicales del mundo. Y el Perú es uno de los países que tiene 70% de los glaciares tropicales de América Latina. Entonces, el deshielo obviamente es preocupante. Entonces ahí planteó varias alternativas de solución y por eso se interesó la Sociedad de Lima y lo publicó. Ellos publicaron y le han obsequiado todos los que han asistido a la presentación del libro. Es un poco un tema genérico. En ambos casos son temas genéricos publicables. El otro libro sobre teoría de la geografía y geógrafos hablo más o menos, tiene un poco de anécdota. Yo era jefe de departamento de ciencias sociales en la Universidad de Callao y yo distribuía a profesores para que dicten cursos. Entonces me llega un listado de cursos de la Facultad de Economía que decía pensamiento económico. Me pasó, no raro, pensamiento económico, un curso, una asignatura que se llama pensamiento económico. O sea que va a pensar económicamente, está un poco planteado, ¿no? Pero después de analizando, digo, y si hay pensamiento económico, ¿por qué uno puede ver pensamiento geográfico? Ahora, ¿de qué trataría eso? Digo, ¿no? Pensamiento económico tenía que tratar de la evolución, del cómo ha evolucionado la geografía como ciencia a lo largo de la historia. Por eso empiezo a investigar cómo era la geografía antigua, que hasta ahora en muchos lugares siguen con el sistema de enseñanza tradicional. Todos creen que, como dice la descripción etimológica, la geografía es la descripción de la tierra, ¿no? Geo, tierra, grafos, descripción. Totalmente está tremendamente superado eso. Por eso en esa época eran geógrafos, físicos, astrónomos, matemáticos, era
científicos, más estaban preocupados, bueno, por el conocimiento de la luna, del sol, etcétera, ¿no? Pero hoy en día la geografía es eminentemente una ciencia social cuyo objeto de estudio es el hombre en relación a su entorno. Vale decir, la relación del hombre con el agua, el hombre con el aire, el hombre con el suelo, el hombre con la flora y fauna y entre los hombres. Claro. Esa es una ciencia especial de ciencias sociales. Hay varias asignaturas de ciencias sociales como la sociología, psicología, economía, pero tiene su propio campo. Pero la geografía abarca, sostiene una visión horizontal, no es una posición vertical. Es horizontal. Total. Por eso más me gusta hablar de las cuencas hidrográficas, porque la cuenca hidrográfica es una unidad espacial donde el hombre desarrolla, el hombre ha creado ese espacio y el hombre es el que va a modificar, reordenar la cuenca. Cualquier impacto natural va a caer en la cuenca. Todo está dentro de la cuenca. Entonces, por eso la cuenca también consideramos como un sistema abierto. El otro libro importante sobre teoría de la geografía que te decía es justamente aclarar a todos los geógrafos del Perú, a los mismos sanmarquinos, a los mismos geógrafos de América Latina que siguen con una geografía tradicional. Todo el enfoque sistémico como método y realmente es muy importante para que la población se dé cuenta cómo debe manejar su espacio ambiental. Claro. Pues, todas las autoridades deberían conocer eso para poder administrar la cuenca, por los alcaldes que manejan la cuenca hidrográfica, su cuenca, su espacio, el ambiente. Sí. Eso es la importancia del enfoque sistémico y eso voy insistiendo para cada sector poblacional. Un libro dirigido para estudiantes universitarios, otro libro para los docentes, profesores, especialistas en geografía, y los otros libros, bueno, un poco más genérico, ¿no? También tengo obras escolares en coautoría con otro colega, Fausto Murillo, textos escolares para educación secundaria. He publicado, tengo un poco más de 20 publicaciones. Sí. Uno de ellos el almanaque que publicaba Navarrete en cierta época. También he participado en todas esas cosas. Pues yo me siento muy satisfecho, me considero exitoso en mi profesión con la producción que hago. Alguna vez vino acá el doctor Ciro Hurtado Fuertes. Ciro Hurtado Fuertes. Ese doctor es un gran geógrafo de este siglo, del siglo pasado y del presente siglo. Aún vive, tiene 99 años y está vivo, solo que ha perdido la audición y también la visión, ya con la lupita, así está, lee. Él ha sido mi maestro, por él soy geógrafo. Yo vine a regresar a San Juan para ser sociólogo, porque estaba de moda como título de sociólogo, pero los profesores que iban pasando por los salones, el dictado Ciro Hurtado me encantó, me vació y salimos al campo. En el campo se aprende mucho más directamente y para mí era facilito, ¿no? Entonces me cambié para geografía. Ni bien terminé la geografía, el doctor Ciro Hurtado Fuertes ya me había presentado para dictar cátedra en el Instituto Pedagógico de Varones aquí en Lima, dejando sus cursos porque a él hicieron como profesor principal en San Marcos y un profesor principal al dedicarse a la curso ya no puede dictar en otros lugares. Entonces él ya me había presentado, me había propuesto. Yo estaba un poco delicado de salud en esa época, entonces, pero doctor, ¿cómo? No, yo he dicho que es un sanmarquino que viene joven, enseña mejor que yo, ya te he hecho la presentación. Y así empecé ahí. Pero la carrera docente empecé en la misma Universidad de San Marcos. Igualito, otro colega docente, geólogo, en un trabajo de campo,
mi informe, evaluó y en el siguiente ciclo me nombró como su jefe de práctica de geología general. Y empecé de docente universitario en calidad de jefe de práctica en San Marcos. Después ya continué en la Universidad de Callao, postulé, ingresé. Posteriormente postulé a la Universidad de Educación Enrique Durán y Valle, también ingresé. Y yo estaba nombrado paralelamente en 2 universidades nacionales, del Callao. Y bueno, me contrataban como docente en otras universidades como la Universidad de San Martín, Leopoldo, etc. Claro. He viajado a Arequipa a dictar cursos justo de teoría de geografía que en esa época llamaban no como teoría, sino pensamiento geográfico. Claro. Fui a dictar curso de maestría en Arequipa, igual en Ayacucho y aquí en la escuela posgrado. Wow. Entonces, cuando yo asesoro a mis alumnos, siempre les recomiendo tiene que ser un tema que tenga impacto a nivel regional, nacional o, si es posible, internacional. Que todo, en cualquier parte que se aplique, ¿no? No, porque lamentablemente las universidades dan una orientación bajo un marco muy estricto, entonces no es publicable. La mayoría de las tesis no se publican, raras veces se publican. Son todas las que se publican. Eso es prácticamente yo vivo satisfecho, contento con mi profesión. Y parece que he cumplido un poco el encargo del doctor Ciro Hurtado Fuertes cuando aquí llevamos a cabo la ceremonia de promoción de una sección. Los alumnos enteros del doctor Ciro Hurtado de acá, otros colegas profesores de acá, entregando sus diplomas, etc. Y allí me dijo: Jorge, tú tienes que hacer crecer la geografía o por eso. En un viaje con él a Brasil, se nos originamos a publicar una serie de publicaciones que pusimos el nombre de Geoeducación Comprometida Siglo XXI. Wow, sí. Con ese nombre, todas mis publicaciones salen con ese nombre, Geoeducación Comprometida con el siglo XXI. Esos son algunos aportes, hay muchos aportes. Yo soy el creador prácticamente de la asignatura de teoría de la geografía o pensamiento geográfico. Así es. Yo soy el creador. Después de que hemos creado en San Marcos, de la Universidad de Educación Primaria, en San Marcos crearon, en Arequipa crearon, posteriormente, porque ya había salido esa situación. Misión y idea ya. Sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho al señor Ciro, al doctor Ciro, y su forma de expresarse en un libro, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue la recomendación que le hizo en un libro? A todos los alumnos que nos decía, pues, usted tiene que escribir, tiene que poner cualquier tontería, escribe. Yo recuerdo esa frase, la tengo bien grabada, pero... Sí, sí, sí. Y nos exigían, él hacía mi asesor y me exigía todos los días, ¿cómo has avanzado? Doctor, estoy esperando, estoy con fondos de especialistas. ¿Qué especialista? ¿Quién te va a discutir? Me dice, tú tienes que estar como está tu tesis. Y la prueba es que por él ya había salido, cuando saqué mi tesis de maestría, yo ya había cesado en la Universidad de Callao. Mira. Ya había cesado. Yo cesante de parte quiero, ya era ni maestría ni doctorado. Pero como veía que mis alumnos ya eran magísteres, ya eran doctores, después a la vejez estudié el doctorado para no quedarme mal por no estar por debajo de mis alumnos, ¿no? Entonces, Para culminar ahí, pues. son motivos que te impulsan para hacer un trabajo, una obra. La última obra, que es sobre qué historia de la provincia de Fajardo en el marco del bicentenario. Un poco eso, para mi pueblo no había escrito casi nada, pero está orientado para todos los profesores que apliquen el enfoque sistémico, no solamente en geografía, sino en cualquier asignatura. Ese enfoque sistémico, cuya base científica es la teoría general de sistemas. Esa teoría general de sistemas lo hemos habituado para geografía, que para mí al menos me ha caído como anillo al dedo. Y la aplicamos bien, lo hemos mejorado y hemos publicado.
Tú buscas cualquier publicidad de San Marcos, no tienen ese enfoque. Cualquier geografía, si siguen con el tradicionalismo. Digo, mismos sanmarquinos, que son docentes en la universidad de alma mater de geografía, quienes deberían realmente publicar, conducir, mejorar la geografía como ciencia aplicada que soluciona múltiples problemas en nuestra vida cotidiana. Claro, claro. En términos generales más o menos el enfoque que yo tengo, y siempre como docente insto a los profesores a que más o menos asimilen esa situación. Wow. Doctor Jorge, usted iniciado desde abajo. Quechua hablante, castellano aprendido, educación de primaria, catedrático, ponente, escritor. Tengo algunas preguntas para usted. Creo yo que nos ayudaría a nosotros a pensar y a entender en los libros que usted ha dejado, más o menos, por ejemplo, en elevar el pensamiento geográfico andino. Tengo una pregunta. ¿Cómo interpreta el saber geográfico ancestral? ¿Cómo usted lo interpreta? Pensamiento ancestral, Sí. de los Andes del Perú. Del Tahuantinsuyo. Yo creo que el hombre andino tiene una visión muy amplia, horizontal. Ellos han estado ubicados, los asentamientos romanos de esa época estaban en el piso Suni, más o menos entre 3.800 o 4.000 metros ahí, por seguridad física. Inteligentemente, ellos nos ofrecían flujos torrenciales por el norte como ahora. Los españoles en esos pueblos bajaron al fondo del valle, prácticamente son más vulnerables frente a flujos torrenciales o la lluvia. A propósito, todos manejamos huayco. No es huayco. Huayco en quechua significa quebrada. Vale decir, huayco expresa la forma del terreno con la quebrada. Lo que más llamamos huayco no es una quebrada, es torrente o flujo torrencial. En quechua se llama yojoya, que con una precipitación pluvial prácticamente rápidamente se forma, se acumula agua, barro, todo empieza a correr, pues es una corriente, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de errores que seguimos hablando. Entonces el hombre andino ha sido inteligente en ese sentido. Las obras que nos han legado, las grandes obras arquitectónicas, nos dicen mucho sobre su pensamiento de ellos. Ellos ya aplicaban el enfoque sistémico, aplicaban, no sabían escribir ni leer, todo, probablemente aplicaban el enfoque sistémico y solamente con las 3 leyes, con 4, Amayoya, Amajeya, Amazoa, Amaauca. Eso hasta ahora en nuestras comunidades prevalece, ¿no? A la gente que miente, a la gente ociosa, siempre tiene su castigo, ¿no? En algunos pueblos todavía mantienen muy bien el trabajo colectivo, por ejemplo, en áreas. Pues hasta ahora es inexplicable las obras que han realizado nuestros antepasados, sobre todo en la época incaica. Obviamente los trabajos comienzan desde mucho más antes, desde la época de los chancas, los juárez, después culminan con los incas, ¿no? Claro. ¿Qué lección nos podría dar para recuperar lo que estamos afrontando ahora, la actual crisis hídrica en el territorio de Perú? ¿Cuáles serían las lecciones que podríamos adaptar a esta temporada? Bueno, tenemos que conocer y ser conscientes que el Perú está localizado en una zona vulnerable frente a los sismos, frente a flujos torrenciales, etc., ¿no? Entonces, tenemos que educar a la población a saber convivir con esos malestares, ¿no?
tratando de mantener un equilibrio ecológico para no malograr algún elemento del geosistema y que pueda afectar a todo el sistema en su conjunto. Es lo que nos falta acá, conocer muy bien en qué situación estamos, porque los océanos va a continuar por muchísimos años más. A veces fuertes temblores, hasta fuertes temblores puede ocurrir porque estamos en una zona de interacción de dos placas tectónicas, la placa sudamericana y la placa de Nazca, placa oceánica de Nazca, que se están encontrando, chocando. Y cuando chocan, la placa de Nazca se mete por debajo de la sudamericana y allí donde pierde alguna fricción, se produce el temblor. Ahí comienza el temblor, perdón. Entonces, eso es manejar eso de cuencas geográficas para poder utilizar los recursos naturales de manera racional para satisfacer a los presentes y guardando para las futuras generaciones. No se trata solamente de acabar con todo, no, se tiene que utilizar racionalmente. Esas cosas tienen que aprender. Y los ministros que tienen que estar preparados, únicamente los ministros deben ser que conozcan su materia más o menos, y que tal la corrupción ha malogrado totalmente. Sobre eso, no sé, hay mucho tiene ahí. que poner alto a esa situación. Un Bukele tiene que ir por acá. Sí. En el segundo punto, hay un tema que estamos viendo, pues, que habla también en el tema del impacto en las cuencas y el tema de los glaciares, ¿no? Ese tema que también lo describe en su libro. Quiero preguntarle un poco sobre este tema. ¿Cuál fue el hallazgo más revelador en su tesis sobre el Parejaja y el Rímac? Bueno, tú de repente, como vas de Lima a Huancayo, alguna vez has visto a Ticlio con glaciares. De repente tú has visto, o si ya lo has visto, cuando yo vine por primera vez de Ayacucho para Lima, en 1957, todo Ticlio estaba con glaciares. Todo Ticlio, el Monte Neis, toda esa parte estaba con glaciares. En esa época el volcán Miste estaba lleno de glaciares, el Chachán estaba con glaciares. En Ayacucho también pues, había glaciares, Rasubica y otros pequeños glaciares. Entonces, en el caso de Payajaja, la muestra principal es de que el deshielo tan acelerado de la cordillera occidental de los Andes, donde se ubica Ticlio y los otros, hay una cadena de montañas que están cubiertas de glaciares. Entonces, eso se ha disminuido, uno, por influencia del impacto externo, vale decir, por el calentamiento global y el cambio climático. Internamente, antes, en la época de la academia, traían hielo de Ticlio, de esa zona, para vender guerras, pastillas, para mantener a los alimentos. Entonces, hay una ruta que traían con mula, pasaban por toda Chacria, hay un lugar que se llama, que se ha convertido en un puente fantasma, ahorita más Soyojaja, se me olvidó su nombre. Era una parada obligatoria de los que transportaban hielo. Ahorita ya han quedado solamente caserones, solamente habitan las vizcachas, etc. Y eso ha sido internamente. Y cuando se construye la carretera, la polvadera que genera la carretera va a impactar, va cayendo las partículas sobre los glaciares. Eso también va minando, con el caso de Pastoruri, por ejemplo, ¿no? De Pastoruri, porque era muy cerca, emblemático. Todos los estudiantes iban a visitar, entraban con caballo, conocían polvadera
y el viento los llevaba y los tapaba los glaciares y eso aceleraba el retroceso glaciar. Y ahorita a todo no existe, solamente ha dejado Sí. pequeño lago. Entonces, la mayoría de los lagos altoandinos son de origen glaciar. Ahora, con el tiempo va a desaparecer los glaciares, va a desaparecer los lagos, entonces la situación sobre el agua va a ser mucho más cara, más crítica, va a ser horrible. Entonces en el libro tratamos de recomendar cómo se puede restituir los glaciares. De repente bombeando agua eso de la 1 de la mañana para que se congele, primero filtra a las grietas, se congela y poco a poco se puede recuperar eso. Ayudando a ese sistema. Sobre todo en época de invierno, ¿no? Jalando agua de los lagos que están cerca. Y lo otro es, para mantener agua, arborizar todas las mini cuencas hidrográficas donde están las comunidades, darle trabajo a las comunidades para que cada comunero mantenga, si yo en 20, 1000, 2000 plantitas, pero el Estado debe pagar mínimamente para que haga crecer. Entonces, si vestimos de poncho verde a los Andes, igual va a aparecer agua nuevamente, o capta el agua por su sistema foliar, luego depositarlo por el sistema radicular y más abajo va a aparecer puqueales. Va a aumentar el caudal de los ríos, etc. Es la otra manera de cómo recuperar la falta de agua. Pues son algunas que es factible hacer porque dinero tenemos. Así es. Eso bastante. Sí, hay bastante recursos, ¿no? Y eso sería más o menos cómo podemos esas zonas geográficas que han sido, pues, o dar soluciones, ¿no? Esos somos vulnerables. Había un punto que yo leía en la evolución de la enseñanza de la geografía en Perú. Yo quería hacerle una pregunta sobre eso. Mi pregunta va: ¿cómo ve la situación actual de la carrera de geografía en universidades peruanas? Yo creo que cuando llega la geografía moderna en Europa, algunos viajeros venían acá trayendo esos conocimientos y San Marcos captaba a los alemanes, a los italianos como Raimundi, como Humboldt, etc. y los incorporaba como catedráticos para el Instituto de Geografía. Antes geografía funcionaba aisladamente en alguna facultad, pero después se crea el Instituto de Geografía en 1940 con Pulgar Vidal. Cuando Pulgar Vidal, en esa época, había el paradigma del regionalismo. Regiones naturales Francia, regiones naturales de Argentina, etc. Semejante a eso, Pulgar Vidal publica su libro las 8 regiones naturales del Perú. Y en esa época, un poco anterior a él, las regiones eran costa, sierra y montaña. Pero sierra y montaña son sinónimos. Son montaña, entonces, probablemente, por no decir monte, decían montaña. Entonces, Riva Agüero, docente universitario, es el que modifica, mejor debe ser costa, sierra y selva. Ya era un paso más de adelanto en la enseñanza de la geografía. Claro. Pero cuando Pulgar Vidal publica sus 8 regiones, basado más o menos con todos los elementos del ecosistema, basado en la flora, la fauna, el clima y los hechos del hombre, efectivamente encuentra las 8 regiones naturales. Pero ahí faltaba el mar peruano como una 4ª región. Lo incorpora un poco cuando habla de la creación de la costa, ¿no? Al mar peruano. Cuando el mar peruano tenía las 200 millas, se constituyó una tremenda región. Así es.
único mar más rico del mundo, gracias a la presencia de la corriente peruana. No se dice tampoco corriente Humboldt, porque nadie es dueño de una corriente, o mar de Grau, tampoco mar de Grau está totalmente equivocado. Llamar correctamente mar peruano, corriente peruana, etc. Entonces, todos los ríos de la vertiente occidental de los Andes desembocan en el mar peruano. Obviamente el mar peruano es un espacio parte del Océano Pacífico. Cuando decimos Océano Pacífico, en términos generales es un poco ambiguo, ¿no? Todas esas cosas corrijo yo en mi libro, que nadie corrige. Claro. Con Ciro Hurtado, sí, él a pesar de que no habla quechua, pero él admite que, y publica también, él es un andinista, evidentemente, porque él es de La Chaqui. La Chaqui es un distrito de Canta. Wow. Igual ha vivido, así como nosotros, así que él se formó en la católica, un gran maestro, gran maestro. Wow. Yo creo que entonces nos falta como sociedad evolucionar pues la enseñanza educativa a nivel pues de toda la educación, ¿no? Allí mucho necesitamos cambios urgentes también, ¿no? Yo creo que lo que acaba de mencionar, ¿no? O sea, nombran cosas que a veces 8 regiones, por ejemplo, con el es más extenso, ¿no? Más complicado. Y una de las cosas que también he visto leyendo su libro, doctor Chancos, es en la geografía aplicada al desarrollo rural y a la psicocultura andina. ¿Qué lo motivó a escribir eso? ¿Qué lo instó a estudiar esa psicocultura en las comunidades andinas? Como te decía, todas las comunidades, todos los pueblos, sea rural o urbano, está inmerso en una cuenca geográfica. Nadie está en la cima del cerro, nada, sino que siempre dentro del valle, en una parte de la cuenca. Puede estar en la cuenca baja, cuenca media o cuenca alta. Entonces, el desarrollo de las zonas rurales va a depender justamente de tomar conciencia de cómo utilizar sus recursos naturales, suelo, agua, flora y fauna. Sin una orientación, por ejemplo, los antiguos bosques que teníamos han sido talados como leña, ¿no? Talados, pero no han vuelto a sembrar otro árbol que podría, cortas uno, planta dos, ¿no? Entonces no hay esa política, debe haber esa política rígida, amparada por una ley, por ejemplo, entonces ya todos respetarían, todos cobrarían, ¿cierto? Entonces ese es el desarrollo rural que conscientemente la población sabe cómo manejar, no saben escribir, pero sí saben manejar su pueblo. Lo único que le falta es conocer un poco más y aprovechando este trabajo colectivo, ¿no? Hacer obras en bien de toda la comunidad, en bien de toda la sociedad. Wow, eso es lo que lo motivó pues a hacer el estudio completo de eso, ¿no? Nos motiva siempre. Algún pueblo que está triste, atrasado, ¿por qué no? Esos son los grandes motivos. Otro tema que repasaba y tenía mucha relevancia en sus libros, usted habla del método sistémico en geografía. Entonces mi pregunta sobre eso sería, ¿cómo explica su apuesta por el método sistémico frente a otros enfoques? Gracias. El método o enfoque sistémico, cuando hablamos de enfoque, es que nosotros estamos observando un objeto como parte de un sistema. No hay ningún objeto que esté totalmente independiente. Todo está relacionado. Sí. Todo está relacionado. Ese es como enfoque. Y cuando hablo como método,
es cómo saber explicar la relación de ese objeto con el suelo, con el aire, con el hombre, etc., ¿no? Ese tipo de enfoque nos falta a todos los docentes, a las autoridades, para poder dar soluciones generales, no soluciones parciales. Entonces, para mí, el método sistémico es importante. Justamente el doctor Ciro Hurtado Fuertes ha sido el pionero para incorporar este enfoque sistémico y empezaron a enseñarlo más o menos con este enfoque. Pero nosotros, conforme íbamos avanzando, hemos ido madurando, hemos ido mejorando el enfoque. Creamos, por ejemplo, los cuadros que ves en mi libro, donde hay una entrada que entra una energía. En el mundo entra varias energías, energía solar principalmente, que es el motor principal que dinamiza todos los elementos del geosistema. Sin el sol no habría actividad, nada, ¿no? Entonces, esa es la entrada, más los insumos. Por ejemplo, las rocas que tenemos, los insumos. León de posee la cordillera de los Andes. El Perú estaba hace millones de años en el fondo del mar. En el fondo del marino estaban todos los sedimentos. Entonces la interacción de estas placas al chocar lo ha plegado, lo ha elevado, lo ha levantado en varias fases, ¿no? Hasta la actualidad. Después de cada levantamiento ha habido erupciones volcánicas. Por eso gran territorio de nuestro país está cubierto por volcanes. Esos volcanes, cuando erosionan, dan esos bosques de piedras, que es una maravilla paisajísticamente, ¿no? Complejos. Solamente en rocas volcánicas hay ese bosque de piedras. Solamente en Huancayo tenemos un bosque de, ¿cómo llamamos? Que no es volcánico, bosque de piedras, lo llamamos. Bueno, digamos otro nombre en Huancayo que está. Son columnas, pero no son rocas volcánicas, no son rocas, son sedimentos de acumulación de sedimentos antiguos del depósito glaciar o fluido glaciar. Como tiene en alguna parte una piedra grande, cuando llueve protege y se va formando unas columnas, ¿no? Torre, ¿no? Torre. No, ese no es volcánico, pero ese es, pues, ahí se ven las capas, cómo se ha formado, ¿no? Wow. Entonces, los sedimentos son como las páginas de un libro para ubicar la época, el periodo, era, etcétera, ¿no? Para poder explicar. Y ahí nos ayudan los fósiles. En todo nuestro territorio peruano hay fósiles. Yo tengo afuera un fósil clarito. Vamos a tomar fotito. ¿Cómo se ha convertido una materia inerte a orgánica? Porque los fósiles, los amonites ya son seres vivientes, moluscos, ¿no? Claro. Y ahora, cuando encontramos fósiles, comen una materia orgánica que se convierte en una materia inorgánica, como de viceversa. Es parte del desarrollo del sistema, también del sistema, ¿no? Qué importante. Por eso es importante el enfoque sistémico para mí, y a mis alumnos siempre yo les indico, entonces todo está plasmado casi en todos mis libros, ¿no? Así es. Yo quiero tocar casi el último tema, que es importante pues ahora en la sociedad y este tiempo, ¿no? Pero que usted tiene hablando también ya bastante tiempo también de esto, ¿no? Por ejemplo, hablando de la geografía y gestión del riesgo de desastres. Entonces, ¿qué lecciones ha dejado pues el fenómeno del Niño en el 2017? Usted también lo menciona. ¿Cómo preparar mejor a las comunidades altoandinas y costeras desde un enfoque territorial? Tanto a la comunidad andina rural como a las comunidades urbanas, como en el caso de Lima, lamentablemente no ha habido una buena planificación del crecimiento urbano.
Entonces, la gente que permanente viene emigrando del campo a la ciudad, van ocupando desordenadamente en cualquier lugar y prefieren ubicarse justo a la orilla de una quebrada, a la orilla del río, sin pensar que con una lluvia eso va a ser afectado. Son zonas altamente vulnerables, pero no hay educación o no hay, entonces prefieren esa zona y se van ubicando. Entonces, el que genera el desastre es el hombre. Por eso yo no hablo de desastres naturales. La naturaleza no destroza, la naturaleza se produce como sismo, como fuego torrencial, como cualquier inundación, etc. Eso norma. Pero el que va a generar el desastre humano es el hombre por ocupar esas zonas vulnerables. Falta esperar educación, a respetar. Entonces, las autoridades tienen que establecer una norma rígida y controlar, orientar a ubicarse a todos los asentamientos humanos. Es lo que falta. Por eso decía, como los incas nunca se ubican en el fondo, se están en una ladera más o menos más segura, decimos, de todos fenómenos naturales, ¿no? Sí. Ellos eran más inteligentes que nosotros, sí, que la sociedad actual. Pero la sociedad actual es totalmente desordenada. Por eso hoy en día ha aparecido lo que nosotros llamamos cuarto mundo. El primer mundo, ¿no? Había el segundo mundo, el tercer mundo, que éramos los países subdesarrollados. Ahora, toda la periferia de Lima, que están en los Ceres, Villa María Triunfo o Comas a la Alta, es una sociedad prácticamente marginada, sin trabajo, no se han ubicado. Entonces, a ese tipo de pueblos que han crecido en todas las capitales del mundo, lo han denominado el cuarto mundo. Sí. Es algo real, es algo que existe. Sí. Justo lo que mencionaba, ¿no? El desorden, el crecimiento, ¿no? De la población y de la migración, pues está generando un caos en el sistema. Sí, en el sistema de la naturaleza. Como bien lo ha mencionado, pues, en su libro, ¿no? Nosotros los hombres somos los que originamos, pues, y quitamos ese valor que tiene, pues, en la tierra, ¿no? Nuestro país en este sentido, que es rico, como usted lo menciona, en todo, ¿no? En todo lo que tiene, ¿no? O sea, todo lo que tiene. Todo el globo terrestre es nuestra morada. Es nuestro hogar grande, nuestro hogar. Por eso hay que conservar, sin contaminar el agua, el aire, sin terminar de explotar la flora, la fauna, los minerales, etc., ¿no? Entonces, en el antiguo Perú, por ejemplo, ya Mamapacha. Es una visión sistémica, ¿no? Mamapacha, el mundo que da vida, ¿no? Entonces, la lluvia para ellos es algo sagrado. El sol es algo, por eso lo consideraban, bueno, como dioses, ¿no? De crear sus espacios. Dios, y respetaban y se cuidaban y sabían manejar. La astronomía, los incas han manejado muy bien la astronomía. Los chacanas están construidos más o menos con una orientación matemática geométrica. Claro. Sí. Wow. De verdad que nos están llevando bastante. Esta es la matriz de la información. He hecho solamente algunas preguntas que creo yo que tienen un poco de relevancia y que también pues, nos pueden ayudar a tomar acción, porque somos responsables también pues, por lo que hacemos con nuestras, con los recursos que tenemos, ¿no? Con las tierras y con demás, ¿no? Vamos a tomar un receso, un poquito de agüita, doctor, para que le falta un poquito de una pausa. Continuamos aquí en este resumen, en este conversatorio. De verdad que cada pregunta ha sido pues llenada con mucha información. Solo ha sido pues un rastro de todo lo que ha hecho. Gracias. Pero yo creo que es algo que nos va a generar cultura en nuestra sociedad y saber apreciar pues lo que tenemos como país, ¿no?
llegar a ese nivel que usted tiene es muchos años, mucha dedicación, mucho enfoque. Una de las cosas que nosotros quisiéramos saber, ¿no? Como catedrático en geología, ¿cómo ve usted el valor de invertir en tierra desde su especialidad? Lamentablemente, los docentes, por ejemplo, no nos han enseñado, por ejemplo, esa parte que debemos ingresar a la parte productiva. Seguimos con una geografía tradicional, en tanto en la educación básica regular, superior, no universitaria y universitaria. La forma como llegar como geógrafo. Cuando le preguntan a un geógrafo, cuando va a conseguir trabajo, ¿qué sabes hacer? Se quedan en la luna porque porque no sabe ni siquiera qué es geografía. Para eso tiene que dominar qué cosa es tu especialidad, qué es geografía, para saber responder. Entonces, por eso, a raíz de eso, crearon ingeniería geográfica, tanto en San Marcos como en Villarreal. Entonces, algunos geógrafos profesores se fueron a ingeniería geográfica y los ingenieros probablemente tienen otro enfoque y de repente algún trabajo mucho más específico. Pero los geógrafos de otros países se desarrollan mucho más políticamente. Pueden ser senadores, diputados, ¿no? Pero acá no tenemos un ejemplo, salvo Pulgar Vidal, ha sido también el otro geógrafo puneño, ha sido senadores y diputados, ¿no? Después no tenemos otros ejemplos. Algunos colegas que tenemos ahora están trabajando en algunos ministerios. En realidad, un geógrafo debe estar en todos los ministerios para asesorar, porque como tiene una visión general, sí, debe ser asesor, compilador, orientador de todos los técnicos que forman parte allí, ¿no? Claro. Eso no está ocurriendo porque la misma universidad no te establece una práctica preprofesional ubicando a esos estudiantes en algunas instituciones, como si lo hacen las otras especialidades. Eso falta. Entonces, aquí la mayoría puede ser lanzados como educadores, como catedráticos, pero no como empresarios. Salvo algunos colegas, que tengo un ejemplo, colega de mi promoción, se graduó con una tesis sobre riesgos naturales y tiene una empresa constructora, ¿cómo se llama? ¿De Walter? ¿De seguros? Seguros. Seguro físico. Entonces empieza a asegurar a las fábricas o a las viviendas que están próximos en una zona vulnerable, los asegura y lo va asesorando o lo va asesorando. Es una empresa eminentemente geográfica, por ejemplo, eso. Pero son pocos esos ejemplos que tenemos, poquísimos. Entonces, nos falta por desarrollar cómo contribuir en la producción. Ahora, CIRO sí tiene esa orientación, formar docentes productivos, ¿no? Para formar docentes productivos significa saber, por ejemplo, conociendo tipos de climas, tipos de suelo, qué plantas se deben adaptar, se deben adecuar a ese tipo de clima y producir mejor. Entonces, en este caso, por ejemplo, Quivicha, quinoa, un poco que desapareció. Antes, todas las chacras estaban llenas de cementeras, haba, choclo, papa, de todo, pero ahora que he viajado a todos los pueblos de Fajardo, solamente el 15% de las chacritas que están próximas a la ciudad están activas. El 85% que están poco lejos están en total abandono. La juventud han migrado a las ciudades
y han dejado de ser agricultores. Antes, como no había ni carretera, la población estaba obligada a vivir allí, vivía de sus chacras, entonces producía todas las chacras casi 100%. Yo he vivido esa época, esa etapa. Mi papá tenía mucha chacra en cada chacra y en cada chacrita tenía una choza, una chocita donde íbamos a dormir para la cosecha, para la siembra, etcétera, ¿no? La puna, la jalca. Eso ha desaparecido totalmente ahora. Claro. Wow. Pues, Yo me he inspirado, pues, en mi visión inmobiliaria, en esa carrera que yo llevo. Usted ha sido de influencia para tomar algunas decisiones en el desarrollo que le mencioné, ¿no? Tenemos, como le mencioné, tenemos un ciclo, ¿no? Hablando de huertos, lagunas, hablando de sembrar mil plantas de eucaliptos, ¿no? Entonces, mantener, pues, y vivir con el sistema, ¿no? Con el sistema natural, ¿no? Convivir con el sistema natural, ¿no? La misma agua que sale de las lagunas es la misma agua que sale como riego tecnificado, pues, para toda la distribución y la separación o distribución de lotes, ¿no? Cuando hablaba de sistema, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo crear un sistema? O sea, y cada parte fue uniendo, pues, y fue influenciando en mí para yo poder mejorar o de repente buscar una mejora continua, ¿no? Entonces, bueno, me consta que tu empresa, bajo la dirección tuya inteligentemente, me parece que lo está aplicando muy bien, cuidando el ambiente. He visto que ustedes no están cubriendo con cemento como en otras áreas, como en otras urbanizaciones. Exclusivamente, solamente para la vivienda en concreto será ocupado el suelo, pero el resto se va a mantener totalmente verde y está cercado con cercos vivos. No está cercado con cemento, con ladrillo, entre lote y lote. Tu terreno está dividido solamente con árboles tampoco muy gigantes, sino con árboles medianos que realmente limita cada lote. Y están sembrando frutales y tienen agua para explotar. Está cerca también el río para poder orientar, canalizar y poder llevar también para regarse, que ya merma las aguas subterráneas que ustedes tienen ahí, un mini lago, ¿no? Sí. Y el lago que está flotando permanentemente. Entonces, desde ese punto de vista, le felicito sinceramente la forma, la manera como está llevando a cabo su empresa. Ahora, plantar eucalipto tiene cierto riesgo. Eucalipto, claro que te va a dar madera, pero el eucalipto se ramifica extensamente, lo empobrece al suelo y absorbe el suelo, digo el agua, lo va a secar el agua. Entonces, no más eucalipto, planta otro tipo de árboles, puede ser pino, puede ser otro tipo de árbol, que más bien capte el aire de la humedad ambiental para que deposite agua en el suelo. Entonces, analiza esa partecita de eucaliptos, que para secar un pantano está bien el eucalipto. Además, como madera tampoco casi no se usa, sino como leña, ¿no? Como leña, o como tronco, bueno, o algunas cosas se puede utilizar como madera. hemos plantado cerca de 500 pinos. Muy bien. Poncianas, cerca de 200 poncianas. Hay otros tipos que también estamos colocando, pero sí, eucaliptos hemos plantado como 1000 eucaliptos. Ahora, el pino de por sí genera los hongos, los cepas, ¿cómo se llama? Setas, ¿no? Hongos, champiñones. Wow. Eso vi cuando fui a España, visitamos a un pueblecito, Ávila, y la señora nos sirvió pues de seta, ¿no? ¿De dónde traen esto?
No, tenemos en los pinares, vas, tú cosechas, de por sí crecen los pinares. Eso he visto también en Huancapi. Hay una zona que han cultivado ahí algunos pinos y fue tremendas callampas, en quechua llamamos callampa, ¿no? Tremendos hongos para ir a cocer y mejorar también la alimentación, ¿no? Además, en Porcón, que han sembrado extensas zonas, varios kilómetros cuadrados, ahí están sacando madera todos los días como camionadas. Ese es maderable, una madera buena. Increíble, así ¿no? siempre. Entonces, pino está muy bien. Mira, entonces yo quiero hacer una pregunta para mí. Una pregunta para mí, doctor Chancos. Yo estoy muy agradecido con usted, con su familia. Quiero preguntarle a usted, con toda la capacidad, el conocimiento, con toda la trayectoria, o sea, con todo lo que usted sabe, o sea, ¿qué piensa una persona? ¿Qué piensa usted? Yo ya lo leo y puedo saber. Pero ¿qué es lo que piensa usted en cuanto, por ejemplo, qué lo inspira más de esta nueva etapa como inversionista con visión territorial? ¿Qué lo inspiró a usted a ser inversionista, pues, de parte de los proyectos que yo estoy realizando? Bueno, en primer lugar, agradezco profundamente lo que me ha planteado y lo que me ha ofrecido y que me ha dado la oportunidad. En primer lugar, yo creo que para realizar ese tipo de inversiones tiene que pensar en la seguridad, conociendo tu persona correcta, persona con muchos proyectos, inteligente. Yo confié, entonces los pocos ahorritos que tenía, efectivamente he invertido y he visto que efectivamente produce mejor que un banco. Wow. Mejor que un banco, y eso creo que es bastante satisfactorio. Y decíamos, ¿cómo no saber de demandas? ¿Cómo invertir? ¿Dónde invertir? ¿Con quién invertir? Claro. ¿Dónde, cómo y con quién? Entonces, ese quién me ha dado tremenda confianza para eso, y la relación que tienes pues con Charito, ¿no? Eso, entonces, ese sí que es el básico para yo admitir esa situación. Wow. Por ahorrar toda una vida y que no genere nada, no, tampoco Cuando hay un balance, ¿no? no hay un balance. Gracias, David, gracias por esa apreciación, porque es una de las cosas que tenemos como misión dentro de lo que he puesto, ¿no? Una de las cosas como visión es cuidar y proteger la inversión, rentabilizar y dar oportunidad. Aprecio mucho esa confianza y de verdad que el dinero, como seguramente lo he escuchado, el dinero trabaja, el dinero produce. ¿No? Se produce. En el banco sí, también produce, pero poquito. Bueno, tú tienes una visión muy amplia. Tú no eres conformista. Tú eres perseverante, luchador, permanente y, bueno, un joven intelectual, pues, ¿no? Básicamente, y a veces uno tiene que arriesgar, ¿no? Ay. Si no arriesgas, tampoco... Así es. No, es algo así como lo que usted ha formado. Ha sido, yo imagino que se ha desprendido, pues, también de muchas cosas, en el sentido de lograr lo que ha alcanzado, ¿no? El éxito que usted lo menciona desde su profesión, ¿no? Pero como vida, para mí, personalmente, yo lo llamo exitoso porque usted me está dando algo que usted ha desarrollado, ¿no? Y no solamente algo, sino que toda la sociedad recibe algo de información sobre lo que somos, ¿no? Y como usted lo menciona, un sistema. Todos somos parte de un sistema. Todos somos parte de un sistema, ¿no? El policía, el doctor, el geógrafo. O sea, todos encajamos en un sistema, ¿no?
Entonces asimila perfectamente la importancia de un sistema. Por eso se llama sistema económico, sistema político, sistema hidrográfico, todo el sistema. Y nuestro cuerpo está compuesto por un conjunto de sistemas. Sistema óseo, sistema circulatorio, sistema muscular, puro sistema. Todo el sistema. Si una de las partes se daña, va a afectar a parte del sistema o a todo el sistema. Wow. En el caso de enfermedad, te da que moralmente, físicamente, no puede ser, no sé qué, eso es tremendo. Ese es el enfoque sistémico. Wow. Qué bueno que lo ha adaptado. Tú te has adaptado porque Amén. lees y has asimilado y lo aplicas. Es lo más importante. Ay, gracias, gracias. Una pregunta. Luego de conocer nuestro enfoque visionario sistémico, creemos que nosotros como empresa, yo como empresa hago o genero un sistema donde algo que ingresa se comercializa y se vende y se da ganancias. Entonces, luego de que conoce este enfoque, ¿qué fue lo que más lo motivó a invertir su capital con nosotros, ¿no? Con nosotros la empresa Inmolíderes? Como repito, no había existido una ocasión antes. Nadie me había ofrecido más o menos invertir, algo así. Siempre estamos acostumbrados solamente a ahorrar en un banco y el banco su interés pues, es una miseria, a veces baja, a veces sube un poco. Entonces la inversión que he hecho ya contigo es totalmente diferente, ¿no? Más motivador, más atractivo, ¿no? Entonces por eso hemos invertido y me estás demostrando con el pago puntual. Creo que no te pasa ni un segundo, te presenten todo, tal fecha. Eso pues, es una tremenda muestra, por ejemplo, de la capacidad que tienes, del conocimiento del valor, los valores personales, morales que tú tienes. Wow. Tienes muchos valores. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo esa es una de las partes que también, ¿no? Valoramos mucho el esfuerzo. Porque lo que usted o las personas de lo que ponemos, ¿no? Ponemos esfuerzo. Y de verdad que agradecido, yo agradecido por esa oportunidad, porque también genera un ciclo, un sistema. Un ciclo. Porque ese capital ingresa y genera empleo, genera trabajo a muchas familias, de diversos, de los que compran, de los que trabajan, de los que elaboran, de los que gestionan, y eso viene también de los que compran, pagan, y se genera un sistema. Me enfoqué mucho en su libro de sistema, porque uno puede apreciar la misma naturaleza, cómo usted lo traslada en palabras prácticas, en conceptos prácticos que uno puede ver. Por ejemplo, aplicando un poco a tu empresa, ¿cuáles son las energías y los insumos que ingresan a tu empresa? Los insumos, bueno, es la materia prima. Correcto. ¿Y cuáles son las materias primas que ingresan a tu empresa? ¿Y cuáles son las energías? Una de esas energías es la energía humana, tu inteligencia es una energía, física también es otra energía que ingresa a la empresa para motivar, para motorizar, para ejecutar. ¿Y cuáles son las relaciones y cuáles son los elementos en tu empresa? Casi todos los elementos que ingresan, empezando el suelo, el aire, la energía solar, la energía humana, la energía de animales y la otra que puede ingresar es la mecatermia, llamamos, y es la fuerza del motor de un tractor, esas cosas ya ingresan como como energía creada por el hombre. Hay energías naturales y hay energías creadas por el hombre. ¿Y cuáles son los resultados? Después de toda una relación entre elemento y elemento, como acaba de decir, genera trabajo, genera otras cosas, va generando dentro del sistema
y el resultado va a ser bueno. El final, al término del ciclo, cuál va a ser la utilidad. Ahora, esa utilidad genera cierta cantidad de dinero y va a ser como retroalimentador para seguir generando la empresa, ¿no? Cuando se va retroalimentando lo que va produciendo periódicamente, ¿no? Sí. Más o menos es una un poco visión sistémica, por ejemplo, aplicado a una empresa, ¿no? Sí. Ahora, si habláramos de una empresa de tejidos, ¿cuáles son los insumos? Lana o algodón. Claro. Y la máquina, algo por el estilo. O sea, ¿cuál es el producto? Tipo de vestidos ya que sale. El diseñador de las modas. El diseño de la moda, de trabajo como tú dices. Es el enfoque sistémico. Sí. Yo lo llevé, me quedé impactado y sobre todo influenciado por el sistema. Yo creo que es algo bonito que lo describe en la misma naturaleza, ¿no? La que puede hablar sola, sin intervención a veces del hombre. Claro. Entonces, en este caso es un ciclo empresarial, pero sí me atrapó mucho su libro, Dr. Chancos. Quiero hacerle una última pregunta. Ya para pasar al almuerzo, el arroz con pato. No, una broma. Yo quisiera preguntarle, y también lo van a escuchar, ¿no? ¿Usted recomendaría a la empresa Imolíderes, a mi persona, hacer ese tipo de inversiones? ¿A qué empresa? ¿Cómo? Repite una pregunta. ¿Y usted recomendaría a la empresa Imolíderes a otras personas para que hagan inversiones? Yo creo que sí. Sí recomendaría porque es una inversión productiva bajo una empresa responsable, bajo una empresa que está conducido adecuadamente dentro de la sociedad y que va a beneficiar a muchos. Por ejemplo, eso, ¿no? El resultado final van a salir beneficiados todos los que forman parte de la empresa. En tu caso, bueno, cada dueño de lote que también están mentalizando de una manera diferente, distinta, por lo que están haciendo. Solamente al ver que está lleno de árboles, que da vida, que da oxígeno al ambiente, que descontamina, ese solo hecho le va a levantar moralmente a las personas que pueden intervenir. Entonces, tomando un ejemplo, yo sé que es bastante recomendable, aceptable, ¿no? Por eso le felicito. Igualmente agradezco y felicito aquí a los amigos, porque los comunicadores forman parte de como llaman, el cuarto poder. Así es. Es el cuarto poder fuerte. Si no fuera por los comunicadores, estaríamos ciegos en muchas cosas, no sabríamos nada. Gracias a ellos, a los comunicadores, nos enteramos, estamos al día de lo que sucede todos los días, en todos los aspectos. Wow. Entonces, muy importante el trabajo de ellos. Lindo, les felicito, sinceramente, de todo corazón. Muchas gracias, doctor Chancos. De verdad que nos inspira a seguir avanzando, creciendo. Tenemos un largo camino. Yo de verdad creemos que hay muchas personas como nosotros que queremos crecer y tenemos un largo camino. Y gracias a personas como usted que inspiran, gracias a personas como usted o como muchas personas que también invierten, nos genera un ciclo pues de actividades dentro de la sociedad que estamos formados, ¿no? Y el aprendizaje es constante, permanente. Le agradezco mucho por esta entrevista. Así es que si quieres volver a escuchar cada detalle, repítelo. Gracias, Bueno, doctor muchas Chancos. gracias. Últimas palabras, Pues, presente. El camino se hace al andar. Ay, Y ay. el camino se va corrigiendo. Alguna dificultad que se presente se va solucionando. Esa Wow. es la trayectoria que uno tiene que pasar. Necesariamente tener presente esa cosa. No es tan fácil, pero hay que luchar, pelear y tratar de
dominar con serenidad, paciencia y buen humor. Así es. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la visita, muy agradecido.